Bien, jóvenes, tengan todos muy buenos días. Vamos a realizar pues nuestra primera clase para el segundo grado de educación secundaria. El tema a desarrollar es el feudalismo dentro del curso de ciencias sociales. A ver, profesor, entonces el feudalismo, hasta donde tengo entendido, es una estructura económico y social basada en la gran propiedad de la tierra. Así es, ¿no? Ahora, una de las características importantes acerca del feudalismo, jóvenes, tiene que ver básicamente es que aquí va a haber una relación de dependencia. A ver, ¿qué es ser una persona dependiente? A ver, ¿quién por ahí de repente me puede decir qué es ser una persona dependiente? A ver, por ahí de repente, ¿alguien puede mencionar a qué se refiere dependencia? Claro, es una dependencia tanto personal y hay una contradicción ahí. Es decir, aquí una relación de dependencia y contradicción entre el señor feudal, que era el dueño de la tierra, y aquel que trabajaba en la tierra del señor feudal, a la cual nosotros llamamos el siervo. Te pregunto, ¿quién de los dos era dependiente? ¿El siervo o el señor feudal? ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos, no hay problema, participen sin ningún problema. A ver, vamos a ver, por ahí alguien quiere participar. ¿Quién es el que tenía dependencia? ¿El siervo o el señor feudal? ¿Quién dependía de quién? A ver. ¿Mm? A ver, ¿quién por ahí puede responder a esa inquietud? Claro, era el siervo, ¿no? El siervo pues dependía mucho del señor feudal, porque a diferencia del señor feudal, el siervo no era dueño de la tierra, trabajaba en ella, pero no era propietario, ¿correcto? Entonces, esto es muy importante. Ahí vamos a ver aquí, ¿alguien quiere ingresar a nuestra sala o me equivoco? Ahí vamos a ver, no se fue, justo iba a dejarlo entrar, pero no está. Bien, acá está, ahí está. Ya entró, creo que Sofía. A ver, vamos a admitirla ahí. Muy bien. Entonces, eso es básicamente. Ahora, un dato importante, jóvenes, es que el feudalismo aparece en Europa durante lo que nosotros conocemos como la Edad Media, ¿no? Según la historia tradicional. Recuerden pues que la Edad Media abarca pues desde la caída del Imperio de Roma en el año 476 hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Es decir, la toma de Constantinopla en 1453, ¿correcto? Muy bien. Entonces, profesor, pero el feudalismo solamente se vio en Europa. Bueno, los elementos más esenciales aparecen en Europa, pero en otros países, o perdón, en otras regiones, vamos a tener también sistemas o estructuras económicas y sociales similares al feudalismo europeo, ¿correcto? Pero lo importante es, primero, responder a esta pregunta. ¿Y cuál es, profesor? Ahí está, ¿no? El feudalismo. ¿Qué significó el feudalismo? Es el tercer sistema de una sociedad que vivió pues la historia de la humanidad. Es el tercer sistema. ¿Y cuáles son las dos anteriores? La primera es la comunidad primitiva, lo que nosotros conocemos como prehistoria, y estoy seguro que tú lo llevaste en primera y secundaria. ¿Recuerdas cuando cuando empezaste a estudiar acerca del origen del hombre, su evolución? Claro, todo eso es la comunidad primitiva. Luego tuvimos lo que es el esclavismo, donde surgen las grandes civilizaciones, primero en Oriente, cercano Oriente y luego en Occidente. Estoy seguro que has llevado, pues, sobre todo las culturas orientales, ¿no? Egipto, Mesopotamia, llevaste Grecia, Roma, como grandes culturas de Occidente, seguramente, claro. Y bueno, ahora estamos viviendo pues una etapa distinta a la cual pues llamamos el feudalismo, ¿correcto? Entonces, profesor, recapitulando, el feudalismo básicamente que es, como justamente te mencioné, es un sistema económico y social principalmente en la cual pues se desarrolló en todo su esplendor entre el siglo IX y XIII, ¿correcto? Empieza pues ya ahí consolidándose. Y como tú puedes ver, este feudalismo se va a expandir en otros lugares. Si bien es no van a ser similares, pero van a tener pues ciertas peculiaridades, ¿correcto? Por ejemplo, en el Perú, este feudalismo se traslada como producto pues de la invasión española, donde se establece aquí
los españoles con las encomiendas, ¿no? Que era pues mm, eh, la adscripción o en ese caso la pertenencia de la tierra despojando las comunidades indígenas, ¿no? A la cual pues este español al apropiarse de las tierras se convierte pues lo que nosotros conocemos como el gamonal, ¿no? Aunque en la costa mayormente lo conocemos como el hacendado, ¿no? El hombre pues que tiene el poder de la tierra, ¿correcto? Muy bien. Y bueno, pues así lo hemos visto en diferentes partes, ¿no? En Japón se va a llamar shogunato, en Arabia el emirato, en fin, lo vamos a ver pues en diferentes formas, ¿correcto? Muy bien, entonces esto es importante mencionar. Entonces, profesor, feudalismo es un sistema económico y social principalmente basado en la gran propiedad terrateniente, así es. Mientras más tierras tengas, más poder ejercías. Por eso que era común en esa época pelear. Se promovían pues grandes guerras justamente con el propósito de expandir sus dominios. Como una de como una de estas grandes expansiones tiene que ver pues las cruzadas, ¿no? Ahí de repente se debe acordar bastante de las cruzadas. Claro, ¿qué es la cruzada? Era una campaña militar para expandir el feudalismo hacia Oriente, ¿correcto? Y por ahí, ¿alguien que sabe cuántas cruzadas hubo? A ver, siete, ocho, nueve, ¿qué dicen ustedes? Bueno, oficialmente hubo ocho. Ahora, hay una cruzada muy interesante llamada la Cruzada de los Niños. Profesor, ¿y por qué lo llamó así la Cruzada de los Niños? Bueno, porque eran jóvenes entusiastas que querían participar y liberar Jerusalén, ya que en esa época había sido tomado por los eh, árabes musulmanes y querían pues recuperar Tierra Santa. Lamentablemente, pues en su aventura, en el trayecto, van a ser secuestrados, muchos de ellos esclavizados y no van a llegar a su destino, ¿no? Esa es la famosa cruzada de los niños, ¿ya? Una cruzada muy, muy anecdótica, ¿no? Como parte pues de la historia, pero que justamente de esa narrativa o de ese hecho histórico han sobresalido importantes cuentos, mitos y leyendas respecto a ese acontecimiento. Por ejemplo, la leyenda del flautista mágico, si alguna vez de repente han escuchado en su infancia, tiene que ver mucho con la cruzada de los niños, ¿no? ¿No? El flautista mágico o el Hamelin, ¿no? No sé si habrán escuchado ese cuento alemán, ¿no? Donde un flautista, pues, a cambio de una compensación económica, promete al pueblo rescatarlo, de liberarlos, pues, de las ratas que habían, pues, en su pueblo, ¿no? Estos pobladores nunca cumplieron con lo cometido y lo que hace el flautista es llevarse a todos los niños de la población. ¿Sí o no? Entonces tiene mucho que ver, ¿no? Con la cruzada de los niños que justamente les mencioné. Bueno, muchos cuentos que alguna vez nos han contado o hemos tenido en nuestra infancia pues han sido relatos que en su momento causaron mucho miedo a la población de la Edad Media, porque estos cuentos eran pues para atemorizar a la población, pero que con el paso del tiempo se convirtieron en cuentos infantiles después, ¿no? Muy bien. Vamos entonces rápidamente a continuar, ¿ya, chicos? Recuerden, si es que hay una pregunta, duda, no olviden hacerla siempre, ¿ya? Estamos siempre aquí para apoyarnos, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, ¿qué tenemos acá, profesor? Vamos a ver sobre los orígenes del feudalismo. Claro, tiene obviamente todo acontecimiento histórico tiene un inicio, ¿verdad? Y bueno, los orígenes, pues lo vamos a encontrar así. A ver, si rastreamos en los siglos anteriores, jóvenes, encontramos lo siguiente, ¿no? Ya durante la época del Imperio Romano, o sea, estamos hablando pues hace en el siglo III aproximadamente, pues los patricios, que era la nobleza romana, empezaron a arrendar sus tierras. ¿A quiénes, profesor? A los bárbaros. Ese arrendamiento de tierras se le llamaba el colonato. Y esto se agudizó más con la fragmentación política del Imperio Romano tras las invasiones bárbaras, ¿no? Recuerden los que de repente aún conservan un poco de lo que han llevado el año pasado. Roma llega a caer definitivamente
principalmente por las invasiones bárbaras, ¿no? Invasiones pacíficas y luego invasiones violentas. Pero no vayas a pensar de que la principal causa de la caída de Roma son las invasiones bárbaras. Roma ya estaba colapsando por sus propias contradicciones internas. Lo que hacen las invasiones bárbaras es agudizar más la desintegración del Imperio Romano. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que ya siglos anteriores ya se estaba formando el feudalismo, pero que en ese momento pues no era la más importante actividad de la humanidad, ¿no? Pero estaba en ese proceso, ¿no? Y la primera forma o algún tipo de hallazgo que podemos, o inicio que podemos encontrar del feudalismo, está pues reflejada en el colonato, que es, repito, el arrendamiento de las tierras de los patricios a los bárbaros. A ver, te pregunto, a ver si te acuerdas un poco el año pasado, ¿quiénes eran los bárbaros? ¿Por qué así eran llamados por los romanos? ¿Qué era el término bárbaro para Roma? A ver, ¿quién por ahí de repente se acuerda? ¿Qué era un bárbaro? A ver, ¿alguien por ahí de repente tiene alguna idea? ¿Alguna respuesta de repente? A ver, ¿por qué? ¿Qué es ser bárbaro? A ver, porque muchos pensamos, pues, bárbaro, es un ser incivilizado, un ser, pues, que no se, se acopla a las buenas costumbres. Bueno, en realidad, pues, algo por ahí puede ser, pero el término real de bárbaro significa que es una persona que no proviene de Roma, ¿no? Que es una persona que vive a las afueras de Roma, alguien que no ha sido romanizado, ¿no? Es decir, civilizado, por así decirlo, ¿no? Pero el término principalmente era pues aquel que no era parte del Imperio Romano, ¿no? Que vivía en las periferias de esta importante cultura. Pero bueno, por ahí de repente ya te he hecho recordar algunos acontecimientos que de repente has estudiado, has analizado cuando estabas en primero de secundaria, ¿no? Porque han llevado, de hecho, pues Grecia y Roma, sin lugar a dudas, ¿verdad? Muy bien. Y por ahí de repente alguien se acuerda cuál fue el principal aporte de Roma a la humanidad. A ver, ¿quién dicen ustedes? A ver, ¿quién de ustedes puede decir cuál fue el más importante aporte a la humanidad? ¿Quién de ustedes le gusta la carrera de abogacía? A ver, ¿quién de ustedes le gusta la carrera de abogacía? Por ahí de repente hay alguien que quiere ya estudiar derecho, ¿no? Claro, el derecho es uno de los más importantes aportes de, en este caso, la cultura romana, ¿ya? Muy bien, entonces ya estamos empezando a conocer un poco más sobre los orígenes del feudalismo. Pero el feudalismo empieza pues a nacer como tal entre el siglo IX y XIII, justamente con la desintegración del Imperio Carolingio. Este es muy importante. Profesor, entonces el imperio carolingio prácticamente da origen al feudalismo. Así es. Ahora muchos dirán, profesor, ¿y por qué? Lo que ocurre es lo siguiente, cuando Roma cae, se empiezan a formar diversos reinos, a la cual llamamos reinos bárbaros. De todos estos reinos, los más sobresalientes van a ser los francos, que van a ser los primeros en unificar en una nación. Bueno, nación en el sentido de de algún tipo de centralismo institucional, ¿correcto? El reino franco. Este reino franco empieza pues a expandirse cada vez más y con el gobierno y durante el gobierno de Carlomagno y se instaura lo que conocemos como el Imperio Carolingio, un imperio que buscaba emular lo que en su momento fue el Imperio Romano de Occidente. Cuando el Imperio Carolingio se desfragmenta, empiezan a surgir pues pequeños estados feudales. Es decir, Europa se convierte en una poliarquía, ¿no? Es decir, diversos gobiernos, pequeños estados feudales, cada uno pues con un gobernante en particular, que era pues el señor feudal. Y ahí es donde pues el feudalismo empieza a expandirse, primero en toda la Europa occidental, oriente, y de ahí pues busca expandirse a otras partes de la región, ¿no? Como por ejemplo en Asia, y también lo hemos visto pues en América, pero la esencia del feudalismo
la encontramos pues justamente en los actuales países de Alemania, Francia, parte de España, Italia, en fin, ya que todos esos países en su momento pues pertenecían al Imperio Carolingio. Todavía no existían como países, por si acaso, pero actualmente pues esos países que acabo de mencionar fueron parte del Imperio Romano de perdón, del Imperio Carolingio. Ahora, otra característica también importante por la cual el feudalismo se consolida en esos siglos es porque van a haber una serie de oleadas invasoras por parte de los bárbaros, pero ya no de los bárbaros que afectaban a los romanos, sino de otros bárbaros que mayormente venían ya sea o del norte de Europa o de la parte este de Europa, ¿no? Entre los principales bárbaros están pues los vikingos, los normandos, ¿no? ¿Quién no conoce pues a los vikingos, sí o no? Claro, ellos eran pues personas que saqueaban pueblos, destruían hogares, básicamente pues esa era su forma de actuar frente a otras sociedades, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces el feudalismo pues se empieza pues a fortalecer. ¿Por qué? Porque los señores feudales, a cambio de dar protección a estas personas de las invasiones bárbaras, pues no van a tener otra opción que trabajar en las tierras del señor feudal. Por lo tanto, nace lo que conocemos como no solamente el vasallaje, sino también la servidumbre, ¿no? Es decir, el siervo es el que ahora va a trabajar las tierras del señor feudal. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, mire cómo está viendo todo este proceso en el cual pues data pues de muchos siglos atrás. ¿Correcto? No es algo pues que haya ocurrido en muy poco tiempo, ¿no? Han tenido que ver una serie de cambios para que el feudalismo pues pueda consolidarse, ¿no? Y se consolida pues entre el siglo IX y XIII y el punto de partida sin duda pues se da con la desintegración del Imperio Carolingio, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta de repente, alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Ninguna? ¿Mm? Ahora muchos dirán, profesor, ¿y en qué momento aparecen los señores feudales? ¿Quiénes eran en realidad? Bueno, estos señores feudales han logrado tener una serie de privilegios porque sus antepasados tenían importantes puestos claves en lo que fue el imperio carolingio. Por ejemplo, Carlos Magno, para poder, digamos, mantener su imperio, empezó a establecer autoridades como los condes, los marqueses, los duques, en el cual van a tener pues cada uno una función administrativa. Con el paso del tiempo, Carlos Magno lo que busca es, y sus sucesores, es tener una mayor relación de lealtad con estos administradores. Y bueno, se van a dar pues una serie de acuerdos. Por ejemplo, Carlos Magno, ¿qué le daba a cambio de su lealtad? Le proporcionaba tierras. Claro que cuando terminaba su mandato, estas tierras tienen que ser devueltas al imperio. Pero esto no ocurrió así. Hubo algunos edictos o algunos acuerdos que ahora pues la posesión de la tierra era hereditaria. Y cuando el imperio carolingio se desintegró, los descendientes de los duques, condes, marqueses se quedaron con esas tierras y dieron paso pues a la formación de los señores feudales. ¿Correcto? Claro. Es más, estos señores feudales eran tan poderosos o más poderosos que los propios monarcas, ¿eh? Que los reyes de esa época. Y así fue. Muy bien. Listo, chicos. Entonces vamos a continuar por ahí. Si es que hay alguna duda, me avisan por favor, ¿ya? Muy bien, ahí está, ¿no? ¿Cómo era, pues, profesor, la Europa del siglo IX? ¿Ah? Bueno, era un sitio o era un lugar, pues, muy complicado, ¿no? Como tú puedes ver en las imágenes, ¿no? Constante lucha. Europa, pues, estaba completamente fragmentada desde que el Imperio Carolingio se desintegró. Fue la primera vez, pues, que Europa logró una unificación después de la caída de Roma. Pero lamentablemente, pues, el Imperio Carolingio duró muy poco tiempo, chicos. Tras la muerte de Carlos Magno, el imperio carolingio se destruye allá por el año 842 con el Tratado de Verdún. Claro. Y ahí te das cuenta, ¿no? Tras la caída del imperio de carolingio, muchos nobles asumen el control de sus dominios territoriales. Claro, eran los pueblos descendientes de los condes, los duques, los marqueses, ¿no? Y bueno, con las nuevas invasiones bárbaras, la población pues estaba completamente insegura. Muchos hombres libres
optan pues por pedir protección a estos dueños de estos grandes latifundios, de estas tierras, a los señores feudales. Y bueno, ellos aprovechan y le dicen, bueno, te voy a proteger, te voy a cuidar, pero a cambio tú tienes que trabajar en mis tierras, tienes que servirme a mí. Y así ocurrió, jóvenes. Claro. Entonces, eso es muy importante, siempre recordarlo, ¿ya? Entonces, fundamental. Muy bien, entonces lo que es la Europa, pues, del, de ese tiempo, ¿sí? Muy bien. Profesor, ¿qué más tenemos? A ver, bueno, ahí está, por ejemplo, miren, estos son los invasores bárbaros, pues, que vamos a ver ahora, ¿no? Eh, ya en el siglo IX, Europa, pues, estaba ya no existía imperio, al menos no en Occidente, ¿no? Y estaba completamente desprotegida, la población estaba desprotegida frente a nuevas oleadas de invasores. Por ejemplo, ¿quiénes eran? Eran pues los normandos, ¿no? Los famosos vikingos que venían del norte de Europa. Hoy en día, pues, los vikingos conforman los actuales países de Dinamarca, Noruega, parte de Suecia. Pero también estaban pues los musulmanes que también constantemente arremetían contra la población. Estaban los sarracenos, los magiares, que eran hombres de las estepas de Asia, que constantemente pues hostigaban a los pueblos de Europa. Muy bien, entonces, y bueno, a cambio de eso, pues, ¿qué hacen las personas? Piden protección, ¿no? Piden protección, ¿sí? Esto es muy importante recordarlo. ¿Qué más, profesor, tenemos aquí? Bueno, tú debes conocer pues a los normandos. Miren, esta idea pues de que los vikingos tenían pues estos cuernos, ¿no? Tremendos, en realidad pues eso no es tan cierto, ¿no? En realidad pues los vikingos eran grandes navegantes, era un pueblo guerrero, ¿correcto? Pero pues a veces pues en las películas, eh, y en otros lugares donde no necesariamente pues dicen la verdad, pues nos hacen ver pues a los vikingos como hombres gigantes con cascos y unos cuernos, ¿no? Que sobresalen, en fin, ¿no? Claro. Tenía sus costumbres, claro está, obviamente, pero es importante pues reconocer quiénes eran pues los vikingos, ¿no? Y bueno, pues ahí te podrás dar cuenta que estos pueblos invadieron pues diversos lugares de Europa y, y sin lugar a duda sus costumbres eran muy distintas a las de otros pueblos, sin lugar a duda. Muy bien, entonces, importante, ¿no? Los famosos normandos, los vikingos, como así también nosotros lo llamamos. Profesor, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, a ver, observa acá. Eh, ¿Qué es la batalla de Hastings que se dio en el año 1066? A ver, Guillermo II, llamado pues el Conquistador, los normandos pues aliados a los francos vencieron. Los anglos y los sajones, que son los antepasados pues de los británicos que hoy llamamos, de los ingleses, dirigidos por el rey Haroldo II, no pudieron pues evitar la muerte de su rey, lamentablemente, ¿no? Y ahí pues quedaría sentada una nueva dinastía que va a gobernar Inglaterra. Esto es importante, ¿no? Los descendientes actuales de los reyes británicos o del imperio inglés no son propios justamente de esas tierras, ¿no? Sino son de otros lugares. Ah, eso también es importante, ¿no? A ver, ¿quién es la reina actual de Inglaterra? A ver, yo sé que tú sabes, a ver, coméntame. ¿Quién es la reina de La reina Inglaterra? Isabel La II. reina Isabel II, ¿no? Claro, la reina Isabel II, muy gracias. El príncipe Carlos, bueno, que va a ser príncipe porque ya se anunció pues que va a ser Guillermo, ¿no? El sucesor, el nieto de la reina Isabel que va a gobernar. Y justamente pues Guillermo fue el que tomó el control, ¿no? De la isla británica, claro. Justamente pues de ahí viene pues los anglosajones, ¿no? Porque en esa isla habitaron los anglos y los sajones que al final fueron sometidos por Guillermo el Conquistador, ¿no? Claro, ahí te das cuenta que ahí son, digamos, algo que hay que siempre recordar, ¿no? Algunos eventos que ocurrieron en el pasado. Muy bien, claro. Cuando tú te refieres, pues, a la cultura anglosajona, te estás refiriendo, pues, a la cultura, en este caso, propiamente de Inglaterra, ¿no? Porque hay otra cosa también importante que de repente vamos
a resolver o a, por así decirlo, a especificar o a ser precisos. ¿En qué sentido? Muchos piensan pues que Gran Bretaña es lo mismo que Reino Unido e Inglaterra, y no, son completamente distintos, ¿ya? Y eso también lo vamos a ver en este caso, ¿sí? Lo vamos a ver sin tipo ya más adelante cuando sea propicio lo mencionaremos cuál es la diferencia entre Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces, lo importante acá es que te das cuenta de que se están dando pues una serie de acontecimientos muy, pero muy, muy importantes en esa época, ¿no? Porque estamos viendo pues un cambio en la estructura económica y social. Siempre jóvenes, durante un largo periodo de nuestra historia, los cambios que se han dado han sido muy complejos y por lo tanto se da una serie de acontecimientos muy notorios. Por ejemplo, del paso de la comunidad primitiva al esclavismo, una serie de acontecimientos tremendos, ¿no? Luchas, guerras, caos. Lo mismo pasó pues cuando pasó del esclavismo al feudalismo, ¿no? Justamente lo que estamos viendo, ¿no? Como parte pues del proceso feudalista o del sistema feudalista, empiezan pues a ver todos estos acontecimientos. Por ejemplo, en estos momentos, en estas guerras que estamos presenciando en Europa son parte obviamente de este nuevo proceso que estamos pasando, ya que estamos entrando pues a la cuarta revolución industrial, ¿no? Donde la inteligencia artificial, la 5G, la Internet de las cosas, y el cloud y todo ello están siendo parte de nuestras vidas, ¿no? Y como parte de ese reacomodo se están dando pues una serie de acontecimientos, ¿no? Hemos sido testigos de la pandemia, ahora pues de una guerra que se está dando entre Rusia y Ucrania, y posiblemente pues veamos otros conflictos que son parte, pues repito, del reacomodo de un nuevo cambio que se está que se está dando dentro pues del capitalismo, ¿no? Que actualmente estamos, que es el nuevo sistema económico y social que justamente sustituyó al feudalismo. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta por aquí? ¿Alguna duda, interrogante de repente que quieran hacer con respecto hasta ahora? ¿Sí? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Mm? Si tienen ahí su agüita al costado, por favor, tómenlo, ¿no? Estamos en un poco de calor ahí, así que no hay ningún problema. Pero, por favor, no olviden si es que hay alguna duda, siempre preguntar, ¿ya? Eso es fundamental. No hay que quedarnos pues con las dudas de cualquier tema, ¿no? Ya sea de ciencias sociales, matemáticas, etcétera. Siempre es importante preguntar si es que algo no está completamente claro, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a ver acá, ¿qué más tenemos? Miren acá está, miren por ejemplo el mapa, ¿no? Aquí todavía pues no vemos pues fronteras bien establecidas como las de ahora, ¿no? En esa época no existía Portugal, España, Francia, Italia, ¿no? Y vemos cómo los normandos pues ya hacia el año 1130 están teniendo pues cierta posesión, ciertas demarcaciones ahí, como tú te puedes dar cuenta, ¿no? Observa ahí el mapa, ¿sí o no? Claro, y te das cuenta ahí cómo se están marcando posesión, están tomando cierto eh, posiciones geográficas, ¿no? Conquistan a los anglos, se quedan en la zona de Normandía, de ahí proviene su nombre, pero sabemos que vienen pues del norte de Europa principalmente, ¿no? De esta zona. Y también logran conquistar algunos lugares del sur de Italia, por ejemplo, ¿no? Llegando pues incluso hasta Antioquía, mira, ¿no? Acá en el cercano oriente. Imagínate, ¿no? Eso va a ser, digamos, la expansión, ¿no? Es más, se dice pues que los vikingos llegaron a América, ¿no? 500 años antes que Colón, ¿sí o no? ¿Se acuerdan esa historia? Claro, entonces eran grandes navegantes, ¿no? Un pueblo militar, guerrero, en fin. ¿Qué más tenemos, profesor? Miren, acá cuando los normandos pues invaden a a la isla de Gran, o en este caso de lo que hoy llamamos Inglaterra, ¿no? Ahí habitaban pues los anglos y los sajones, ¿no? Ellos impulsan justamente el feudalismo, ¿no? Que logró pues alcanzar un gran apogeo. Ellos después despojaron de tierras a los nobles anglosajones, eliminan la esclavitud y imponen el feudalismo.
Ahí los nobles nativos perdieron pues el control de la iglesia y de la política, ¿no? Muchos nobles nativos pues tuvieron que emigrar a Bizancio y se fueron pues a otro lugar, ¿no? Ahora, hay que recordar pues que Inglaterra en esos tiempos todavía pues era un pueblo con esas características hasta que se establecen las monarquías en Europa. Pero en el caso de Inglaterra va a ser muy particular porque luego, con el tiempo, muchos de estos nobles van a tener pues un concepto muy distinto al resto de los nobles europeos. Estos nobles más bien van a estar más del lado de los cambios, van a estar más al lado del comercio, de la transformación, de los recursos, y es un pensamiento de lo que nosotros conocemos como el burgués, ¿no? Un hombre comerciante, y en eso Inglaterra pues se adelantó bastante el resto de los países europeos. Justamente Inglaterra fue el primer país en establecer una monarquía constitucional en el cual justamente el Estado va a estar controlado por la burguesía, no por la nobleza. Y para ello, pues, obligan a sus monarcas a obedecer la constitución, a obedecer las normas impuestas por los nobles y de los burgueses que van a tener el control del Estado. Ahí, por ejemplo, nace, pues, lo repito, lo que es la monarquía constitucional en Inglaterra, ¿no? Y como te mencioné, pues, los reyes actuales de Inglaterra o la reina de Inglaterra actual y posiblemente los futuros reyes de Inglaterra no van a tener pues presencia política en su país, ¿no? Sino es el primer ministro y el parlamento. Y además pues estos reyes que te acabo de mencionar pues no son oriundos de Inglaterra, ¿no? Sino son descendientes de otros donde ellos se han puesto ahí y bueno, su descendencia ha ido tomando el control de ese país, ¿no? Bueno, control entre comillas porque no hablamos, los reyes actualmente no tienen una presencia política, ¿no? No tienen una injerencia en la política de su país, sino es el Parlamento a través de su primer ministro. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahí estamos viendo pues algunos cambios muy importantes eh, eh, que estamos viendo en Europa de esa época. Y miren, observen acá esa parte. Me gustaría de repente... Profesor, ¿quiénes son los normandos y los bretones? Los puntos y los sajones terminan fusionándose en la isla llamada después Inglaterra, claro. Justamente la palabra Inglaterra, jóvenes, significa tierra de anglos, pero con el paso del tiempo, pues, tras la invasión de los normandos, muchos de ellos, pues, se fusionan, ¿no? Como parte, obviamente, del sometimiento, del avasallaje, ¿no? Como tú puedes mencionar, los normandos, pues, imponen su lengua, ¿no? Que viene de lengua proveniente, pues, del francés, ¿no? Y recuerden, pues, que el francés es un derivado del latín, al igual que el castellano, por ejemplo, ¿no? Lo interesante es que, por ejemplo, los normandos emitieron pues muchas leyes en beneficio de las mujeres, e incluso pues para poder afianzar más su lealtad y alianza, se, se celebran matrimonios, ¿no? Para obviamente consolidar su dominio sobre estas nuevas tierras, ¿no? A la cual pues hoy en día se llama Inglaterra, ¿no? Como tú puedes ver ahí en el dibujo, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Cómo este proceso de cómo el feudalismo se va a ir consolidando en el mundo, te estás dando cuenta pues que se dan pues una serie de cambios, una serie de sin duda a ver, ¿no? Ya, como tú puedes ahí de situaciones complicadas, ¿no? Que sin lugar a duda pues ha sido muy notorio, como tú puedes ver. Listo, muy bien. Entonces ahí por ahí estás viendo pues estos tipos de batallas, luchas, y esto pues se estaba dando justamente en Europa principalmente porque se estaba ahí desarrollando el feudalismo. Profesor, y cuando aparece el capitalismo también aparecen pues una serie de complicaciones, claro, ¿no? Una serie de luchas, conflictos. El conflicto más reciente que tenemos como parte pues de los cambios que se daban en el capitalismo o al interior del capitalismo son, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. ¿Mm? Esa es parte también de ello, ¿no? Entonces, esto es, digamos, importante recordarlo, ¿no? Muy bien, vamos a ver acá. Ya.
Muy bien, esto de los elementos lo vamos a ver en después de nuestra pequeña pausa, ¿no? Vamos a ver sobre los elementos del feudalismo, pero me gustaría en este caso volver a recapitular lo que hemos mencionado en estos momentos, ¿no? Sus orígenes, qué significa el feudalismo, qué más hemos estudiado, chicos, a ver. Hemos mencionado pues que el feudalismo también pues tuvo algunas variantes en otros lugares, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, es más, te comento, en el caso de los incas, que también vamos a ver más adelante, los incas, si bien es cierto, era una civilización muy distinta, o su desarrollo histórico era muy distinto a lo que vivía Europa, acá también se vivió pues algo del feudalismo. ¿Por qué? A ver, las familias poderosas, que mayormente estaban en el Cusco, se llamaban panacas. Y estas panacas se disputaban el poder. Es decir, estas familias luchaban entre sí para poder hacer que uno de sus descendientes o de sus familiares ocupen el cargo de Inca. ¿Correcto? Muy bien. Desde la muerte de Huayna Cápac, ya las panacas habían logrado tener mucho poder. Empezaron a privatizar muchas tierras. Tenían muchos yanaconas, es decir, sirvientes que estaban al servicio de las panacas reales. ¿Correcto? Ahora, un dato muy, muy importante. ¿Y cuál es, profesor? Huáscar intentó hacer ciertas reformas para evitar pues que las panacas tengan más privilegios de la que tiene el propio Estado. Prácticamente el Estado inca empezó a tener menos presencia y menos poder político frente a las panacas, que empezaron pues a tener más tierras. Y bueno, estas reformas que hizo Huáscar no eran muy bien vistas justamente por las familias reales, y bueno, pues prefirieron pues un sector importante de las panacas, pues prefieren apoyar a Atahualpa, que era pues un personaje en el cual no buscaba justamente el cambio, las reformas que sí Huáscar buscaba hacer en el Estado, ¿no? Y se empieza pues a hacer una lucha interna, ¿no? Entre Huáscar y Atahualpa, ¿correcto? Claro, van a haber otros factores también por los cuales se va a dar este enfrentamiento, ¿no? Uno de ellos tiene que ver pues con los grupos de los gobernantes locales, en el cual también, aprovechando la muerte de Huayna Cápac, buscan pues que Atahualpa sea su representante, y para ello pues, o sea, buscaban que Atahualpa sea un inca, y qué mejor que él, que era pues una persona muy vinculada pues a los intereses de los curacas regionales. Porque recuerden que la caída de los incas o del Tahuantinsuyo fue por sus propias contradicciones internas, ¿no? Guerra civil, lucha entre las panacas, lucha entre el Estado inca y los grupos locales que buscaban liberarse sobre ellas, en fin. Pero el ejemplo que te mencioné sobre feudalismo es porque también en el mundo andino se estaba dando pues un hecho muy similar, ¿no? Las panacas empezaron a obtener cada vez más tierras, y estas tierras eran, eh, en este caso, eran eh, trabajadas por los yanaconas, una especie pues de sirvientes, ¿no? En beneficio de las élites o de las familias poderosas del Cusco. ¿Ah? Entonces algo parecido, ¿no? Lo mismo vamos a ver pues en China, por ejemplo, ¿no? Donde también pues van a haber terratenientes, hombres que tienen propiedades y obligan a las personas mayormente pues sin tierras a que trabajen en estos campos a cambio pues de una pequeña compensación económica, y también pues para que puedan alimentarse de ellas, ¿no? Porque aparte pues el siervo podía trabajar las tierras, pero el siervo igual tenía una pequeña parcela para poder no solamente vivir de ellas, sino también alimentarse. Entonces eso también es algo que debemos recordarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, interesante, interesante pues todo esto que estamos justamente viendo, ¿no? Muy bien. Y bueno, entonces eso es lo que justamente quería comentar con ustedes, ¿no? Los orígenes, el significado que tiene y cómo se empieza a ir consolidando. Eso, por ejemplo, en los exámenes de admisión preguntan bastante, sobre, en este caso, que el feudalismo se origina o empieza pues a tomar fuerza desde la caída del Imperio Carolingio,
¿de acuerdo? Ahí puede ser la figura, pues, del señor feudal, ¿no? El señor feudal, el vasallo y el siervo, ¿no? Que son los tres elementos importantes que se va a dar durante el feudalismo, y es algo que vamos a ver justamente después de la pausa, no se preocupen, ¿no? Pero lo importante es que lo que acabo justamente de mencionar, si es que obviamente ha quedado pues claro en ese aspecto, frente a alguna duda, alguna inquietud, chicos, hasta aquí sobre lo que hemos mencionado. ¿Alguna duda? ¿Alguna preguntita por ahí? A ver, ¿quién por ahí de repente dice, profesor, tengo una duda? ¿Todo está claro? A ver, ¿qué dice Andrew, Anja, Ariana, Estrella, Joaquín, Jorge, Leonardo, Melanie, Micaela, Nicole, Salvador, Sebastián, Sergio? A ver, ¿quién dice, profesor? Sí, tengo una duda. Yo creo que nadie, ¿no? Sí, no hay problema, chicos, ¿ah? Ustedes digan nada más y podemos hacer un reforzamiento, ¿no? Del tema antes de nuestra pequeña pausa. Todavía tenemos unos 5 minutos. A ver, ¿alguien por ahí quiera opinar? ¿Mm? ¿Sí? ¿Ninguna? Ahora, profesor, ¿y es verdad que el señor feudal vivía en su castillo? Claro, ¿no? El señor feudal vivía en su castillo, justo vivía pues en el centro, y en la periferia vivía la población, ¿no? Que solamente iba ahí pues a pernoctar, porque todo el día se iba al campo a trabajar. Y es verdad que el siervo tenía que trabajar tanto en las tierras del señor feudal, que eran las mejores tierras, a la cual se llevó pues reserva señorial, y también tenía que trabajar sus propias parcelas, que en muchos casos el señor feudal les otorgaba a cambio pues de que trabajen la tierra y una parte de ella la den al señor feudal y la otra pues la consumen los siervos, ¿no? Ahora, habían también en el feudalismo, chicos, dos tipos de siervo, claro, el siervo, el campesino en sí, que trabaja la tierra, pero era libre, en el sentido de que si no estaba conforme se podía ir. El gran problema es que muchos de ellos no hacían eso porque no tenían a dónde, no eran propietarios. Muchos de ellos incluso en su trayecto podían ser pues asaltados, secuestrados, castigados, ¿no? Porque cada feudo tenía pues sus puntos ahí o sus lugares peligrosos, ¿no? De trasladarse de un feudo a otro, ¿no? Ahí podían ser atrapados por bandidos, ladrones, etcétera. Entonces, la mayoría pues optaba por quedarse. Pero había otros tipos de siervo que no siquiera tenían esa opción de poder irse a otro lugar, ¿no? Si así lo cree conveniente. Profesor, ¿y quién es ese siervo? Ah, ya, ese siervo era el siervo, el siervo de Gleba. No te debes olvidar, ¿ah? El siervo de Gleba, ¿ya? Era un siervo, pues, que no tenía ningún tipo de posibilidad de poder irse a otro si así lo quisiese. Es más, si el señor feudal tenía la ocurrencia de vender su feudo a otro señor feudal, lo vendía con todo y siervo de Gleba, para que te des cuenta. El siervo, pues, no tenía la libertad que de repente sí podía gozar el campesino, ¿no? Por así decirlo. Y un dato importante, profesor, usted me ha dicho de los caballeros, estos hombres pues que rescatan a las doncellas, que se van a grandes batallas, claro. ¿Cualquiera puede ser un caballero? No. Para empezar, un caballero tiene que ser un noble. Puede ser pues un señor feudal o puede ser un vasallo, por lo general, ¿no? Pero en ningún momento podía ser pues un hombre del pueblo. Además, porque este caballero pues, necesitaba pues, tener su propia herramienta, su propio arma, vestimenta, caballo, en fin, y eso pues implica un gasto. Entonces, por lo tanto, pues un caballero no podía ser pues cualquier persona, ¿no? Tenía que cumplir pues ciertos requisitos, ¿no? En este caso, muchos de ellos eran vasallos, que eran pues pequeños señores feudales, que eran propietarios de tierras, pero en menor proporción pues a los grandes señores feudales que sí pues poseían muchas, pero muchas tierras. ¿De acuerdo? Entonces es un poco la diferencia. Chicos, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta de repente antes de nuestra pequeña pausa, chicos? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Alguna preguntita de repente que quieran hacer? ¿Ninguna? ¿Sí? Ninguna, ninguna. Ya, muy bien. Bien, chicos, entonces vamos a relajarnos un poquito. Les invito pues a que tomen su agüita, tomen un poquito
ejercicio, así también, porque estamos acá una horita, y retornamos pues a las 10:15, ¿ya? Es decir, no abandonen la sala, pero sí pueden un ratito pues ir a tomar, dejen ahí un rato su aparatito, no se salgan de la sala, y retornamos pues a las 10:15 para poder hablar sobre los elementos del feudalismo, ¿no? El señor feudal, el vasallo, el feudo. ¿De chicos? Y retornamos pues a las 10:15 de la mañana. ¿De chicos? Entonces, una pequeña pausa y retornamos. Bien, chicos, continuando pues con el feudalismo, hoy vamos a hablar sobre los elementos del feudalismo. Esto es muy importante porque de hecho pues nos van a preguntar, ¿ah? En cualquier examen de admisión, así que debemos siempre estar atento a ello. A ver, hay tres elementos fundamentales que vamos hoy día a estudiar, ¿no? Hablamos del feudo, el señor feudal y el vasallo. Vamos a hablar justamente de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Muy bien. Empecemos en este caso vamos a ver acá. Empecemos con el feudo. Ahí está. Profesor, el feudo, sí, me acabo de acordar que usted me dijo que el feudalismo justamente viene del término feudo, ¿no? Claro, ¿no? En este caso es el latifundio, la tierra, que está obviamente a cargo del señor feudal, ¿sí o no? Acá en nuestro Perú, por ejemplo, el dueño de la tierra que vive en la costa norte, costa centro y sur, lo llamamos hacendado, y aquel propietario de grandes tierras que vive en los Andes lo llamamos el gamonal, ¿correcto? Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Y bueno, como tú puedes ver ahí, es el elemento básico, ¿no? Es el eje del sistema, claro, porque ahí incluye pues a la tierra, los molinos, el agua, que es vital para justamente la producción, porque recuerden pues que para ahí cosechar, sembrar, tú necesitas pues del agua, ¿sí o no? Claro. Están pues las herramientas que utilizan los siervos para trabajar la tierra. En muchos casos también cuentan con el ganado, ¿no? Para la alimentación, en este caso del feudo. Y claramente es toda una unidad económica y social, ¿correcto? Muy bien. Ahora, el latifundio o feudo es la gran propiedad, ahí justamente menciono, ¿no? La extensa propiedad, pero también existen minifundos, es decir, en este caso que pertenece a pequeños propietarios y por lo general pues son los vasallos, ¿correcto? Los vasallos. Y que están obviamente también tienen una relación de dependencia con el señor feudal, debido pues por la gran diferencia que hay entre una propiedad o la pequeña propiedad con la gran propiedad que es el latifundio, ¿no? Ahí como tú puedes mencionar. Esta es una pregunta de examen de admisión, ¿ah? Que viene bastante, por ejemplo, en San Marcos, el manso. Profesor, ¿qué es el manso? El manso es una porción de tierra que el señor feudal le da a su siervo, ¿correcto? Para que trabaje en ella. Claro, a cambio tiene que dar pues un excedente productivo, ¿no? En beneficio del señor feudal. Pero al menos ya el siervo tiene una tierra donde poder alimentarse, donde poder vivir. Y ese es el llamado manso, ¿no? Que es la tierra asignada al siervo. Pero obviamente al siervo libre, ¿no? Al campesino libre, no al de Corbia, perdón, no al siervo del gleba, como mencioné, ¿no? Ahora, cuando el señor feudal, por ejemplo, quería la lealtad de su vasallo, vamos a ver más adelante sobre las ceremonias, le otorgaba pues una serie de beneficios, entre ellos un feudo, pero le entregaba pues obviamente una pequeña propiedad, o en todo caso le entrega uno de sus feudos para que lo administre. ¿Ya? Ese es un beneficio, ¿no? Profesor, ¿qué es el alodio? Bueno, es un feudo que va a ser usado por toda la comunidad, ¿no? Como una especie, pues, de una asignación que le da el señor feudal, porque obviamente tenía pues tantas tierras que no le causaba pues el menor daño dársela, dar una pequeña porción de sus tierras a las comunidades. Y por otro lado están las famosas reservas señoriales. Profesor, ¿qué es la reserva señorial? Bueno, son las mejores tierras del señor feudal, en la cual pues los campesinos tienen que ir a trabajar de manera obligatoria, por ser parte obviamente de las tierras del señor feudal, ¿no? Las reservas señoriales. Y bueno, profesor, ¿y qué son los estados pontificios? Son feudos, obviamente, que les son entregados pues a los más importantes autoridades de la iglesia.
Entre ellas, pues sin duda es la del Papa. Por ejemplo, el Vaticano es un feudo, ¿no? Es obviamente un territorio que le pertenece a la Iglesia, es autónomo y que no tiene, y que en la cual pues Italia no tiene injerencia, ya que el Vaticano tiene sus propias normas, tiene sus propias autoridades, etcétera, que de hecho pues en su mayoría son autoridades eclesiásticas. Entonces, profesor, ¿quiere decir que el Vaticano es un estado como tal? Así es, ¿no? Claro, así es lo que conservó pues la Iglesia en siglos, ¿no? Cuando obviamente era una institución muy, muy poderosa, sobre todo durante la Edad Media. Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces importante. Y entonces ya sabemos que es el feudo, ¿no? Profesor, ¿y cuál es el otro elemento entonces aquí que vamos a estudiar? Acá vamos a ver acá, voy a cambiar acá. Ahí está. Pero mira, observa acá. Mira esta relación de dependencia que hay, por ejemplo, entre el señor feudal con su vasallo y con su siervo, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta. Por ejemplo, ¿cuál es esa relación de dependencia entre el vasallo y el señor feudal? Mire, el señor feudal le cede tierras, le brinda protección, le brinda seguridad a su vasallo. ¿Y el vasallo qué tiene que hacer en compensación? Profesor, te tiene que pagar una renta, brinda su apoyo militar y lo apoya en cualquier rescate que obviamente el señor feudal necesite. Por ejemplo, imagínate que su señor feudal haya sido secuestrado, pues el vasallo está en la obligación de poder reunir el dinero necesario para pedir su rescate, por ejemplo. Entonces, ahí te das cuenta de esa relación. Y esto se da pues en base a una serie de ceremonias que ahora lo vamos a mencionar más adelante, ¿no? Pero esa es la relación de vasallaje, relación feudo-vasallo, ¿no? Señor feudal, vasallo. Ahora bien, ¿cuál es la relación, profesor, entre el señor feudal y, en este caso, eh, el siervo? Bueno, ahí también te podrás dar cuenta de que, por ejemplo, el siervo tiene que pagar también una renta, paga impuestos. Por ejemplo, te mencioné las reservas señoriales, ¿sí o no? Claro. Una forma de pagar impuestos, por ejemplo, es que el siervo tenía que trabajar en las mejores tierras del señor feudal. Ese impuesto era la corvia. Profesor, ¿qué es la corvia? Ah, la corvia, pues en este caso es el impuesto en el cual tú tenías que trabajar en las tierras del mejor, las tierras en las mejores tierras del señor feudal. Esa era parte de tu impuesto, claro. Y tenías que tener una absoluta obediencia a tu señor feudal. No podías contradecirlo. ¿Te das cuenta? Y a cambio, ¿qué le da el señor feudal al siervo, profesor? Ah, le cede pues tierras, mansos, por ejemplo, ¿no? Proporción de tierra en beneficio del siervo, y también le brinda protección. ¿Frente a quiénes? Frente a cualquier tipo de invasión, ya sean de los bárbaros o de los bandidos, delincuentes, etcétera, etcétera, ¿no? Esa va a ser la relación entre el señor feudal y el siervo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, he ahí, digamos, el poder que ejerce el señor feudal sobre el vasallo y sobre su siervo. ¿De acuerdo? Eso es algo que debes siempre recordarlo. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Vamos a continuar acá. A ver. Profesor, ¿y quién es ese famoso señor feudal? Bueno, es el propietario, pues, del feudo, ¿ya? Tiene poder sobre ella. Él asume, pues, toda una autoridad política, judicial, él es el administrador, en fin, ¿no? Es el único que no paga impuestos también, es el soberano, ¿no? Es el dueño de estas tierras. Y bueno, este señor feudal, pues, para poder conquistar más tierras, para expandir sus dominios, lo hace, pues, a través de las guerras de conquista. ¿De acuerdo? Y mayormente, pues, él donde habitaba, profesor, en el castillo, ¿no? Y obviamente gozaba, pues, de una serie de privilegios. Se daba, pues, enormes fiestas, banquetes,
ya que vivía tanto de los impuestos de los siervos y como de las actividades obviamente que realizaban. Hay que recordar pues que en esa época el comercio tenía, era muy débil. El circuito monetario, por ejemplo, no era muy fluido, es decir, la fluidez de la moneda era muy precaria debido a que en cada feudo se acuñaban monedas, pero que solamente servían para esa localidad, ¿no? Tus monedas, por ejemplo, no podían valer en otro feudo, ¿no? Sino al interior de ella, ¿no? Muchas de ellas pues eran acuñadas con el rostro justamente del propietario, ¿no? Del señor feudal, claro, ¿no? Y vivía, repito, pues de una serie de impuestos, ¿no? De la corvia, vivía, por ejemplo, de un impuesto en la cual obligaba a la gente a que pague por cruzar un puente sobre otro o caminos, el pontazgo, por ejemplo. Es más, hay un impuesto que estoy seguro que tú lo conoces, e incluso para trasladarte de un feudo a otro, también pues, obviamente pagabas un impuesto, y ese impuesto es el famoso peaje. Ah, impuesto, todavía existe ese nombre, ¿no? Claro, ¿no? El famoso peaje. También pagabas pues las famosas banalidades. Por ejemplo, si yo quería utilizar el molino de viento, como era un instrumento que le pertenecía al señor feudal, yo tenía que también pagar por ello si quería utilizarlo, por ejemplo. Correcto. Entonces, está pues el diezmo, ¿no? El pago a la iglesia, las primicias, en fin, muchos impuestos por el cual pues el señor feudal vivía gloriosamente. ¿Ya? Entonces, ese es, digamos, el señor feudal, ¿ya? Hombre con grandes propiedades, con muchos feudos que va a estar a su cargo, ¿ya? Muy bien. Y por último tenemos al vasallo, ¿no? Miren, el vasallo también es un noble, ¿ah? Es un noble, pero que en comparación, pues, al señor feudal tiene poco poder, es decir, sus tierras son pequeñas. Y bueno, como consecuencia de ello, pues, este vasallo le tenía que, pues, rendir pleitesías, tenía que, obviamente, someterse a sus dominios, ¿no? Claro, entonces, eso es importante, ¿no? Y como ves ahí, el vasallo pues siempre va a estar de una manera u otra obligado pues a defender a su señor feudal, ¿no? Cuando su señor feudal pues va a una guerra, su vasallo tiene que ir con él, tiene que luchar la guerra por él. Y como parte pues de esa relación de dependencia entre el vasallo y su señor feudal, ahí te darás cuenta pues que recibe pues una porción de tierras, ¿no? Parte obviamente de ese feudo es en beneficio de su vasallo. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, algo que siempre debes tú recordarlo, ¿no? Ahí está. Entonces, estos son los tres elementos que debes acordarte, jóvenes. En este caso tenemos al feudo, el señor feudal y el vasallo, ¿de acuerdo? O sea, del feudo, ¿qué es lo que debo siempre recordarme? Lo más importante, ¿qué es la tierra? Que es sin duda la tenencia de la tierra, ¿no? Y que dependiendo de acuerdo a a la actividad que se va a realizar, va a tener pues determinadas características, ¿no? Por ejemplo, a qué feudo que es, parte del feudo que es cedido al vasallo, perdón, al siervo, es manso. Para poder conseguir lealtad, para que exista esa lealtad entre vasallo y señor feudal, el señor feudal pues le otorga parte de su feudo a su vasallo, ¿no? Un minifundo, para que lo administre, para que lo tenga ahí como parte obviamente, de su propiedad, en fin, ¿de acuerdo? Entonces, eso es con respecto pues al feudo. Y las reservas señoriales son las tierras del señor, las mejores tierras del señor feudal por el cual pues tiene que, en este caso, ser trabajadas por el siervo como parte pues de un impuesto, que es la corvia, ¿sí? El señor feudal, lo que no debes olvidarte, el señor feudal es el propietario del feudo y goza después de muchos privilegios. No paga impuestos, es una autoridad absoluta y todos tienen que rendirle obediencia, ¿sí? El vasallo, por su parte, también es un noble, pero de menor jerarquía. Puede tener tierras, pero no se comparan pues a las que tiene el señor feudal. ¿Correcto? Y bueno, en su condición de vasallo está obligado pues a defender a su señor feudal.
a luchar con él en sus campañas de conquista. Y obviamente protegerlo militarmente, apoyarlo, a cambio incluso pues recibe una compensación por parte de su señor feudal, que es obviamente la entrega de un feudo, ¿correcto? Para que lo administre, para que lo controle. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estos son, digamos, los tres elementos del perdón, del feudalismo, ¿ya? Los tres elementos del feudalismo que no debes olvidarte. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta de repente hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda, alguna inquietud sobre los elementos del feudalismo? Vamos a encender un poquito más la lucecita. A ver, ¿alguien por ahí? ¿Todo claro? Voy a encender un poquito la cortina, voy a abrir la cortina de repente, ¿ya? Un ratito. Ya está ahí para que podamos ver un poco más. Ya está. A ver, ya creo que la lucita no necesitamos. Ya está. A ver, ¿alguien más por ahí de repente? ¿Alguna inquietud? Aquí, ahí está justo, está Sofía entrando con nosotros. Parece que la conectividad pues se pierde, ¿no? Claro, claro. A veces pasa eso. Bien. Listo, entonces vamos a continuar si es que no hay ningún tipo de pregunta, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. Ajá, a ver. Profesor, ¿qué viene a hacer acá? A ver, vamos a ver acá. El ciervo. Ah, el ciervo también es un elemento, profesor. Bueno, el ciervo, digamos, no es considerado un elemento, es cierto, ¿ya? Pero vamos a conocer quién es el ciervo, ¿no? Que es el que realmente, pues, trabaja la tierra, ¿no? Es el campesino libre, por lo general, que está siendo explotado por el señor feudal trabajando la tierra, ¿no? No son dueños de tierras, están más bien adscritos al feudo, ¿no? Bueno, pero los que son adscritos son los siervos de Igleba, como justamente te mencioné, ¿no? Y bueno, conforma pues el sector social más bajo, más pobre, e incluso debía pagar pues impuestos, ¿no? Debía pagar una renta por estar ahí en las tierras del señor feudal, ¿no? Estaba pues obligado lamentablemente pues a entregar a su esposa también al señor feudal como parte pues en este caso de su obediencia a este tipo de impuesto u obligación era pues la famosa pernada o también llamada prima nocte, ¿no? Así también se le conoce, ¿ya? Por si acaso sí que nos preguntan en los exámenes de admisión. Ahí está. Eh, entonces podemos decir pues que habían dos tipos de ciervo, ¿no? El ciervo común que conocemos y el ciervo de gleba. Ahora, ¿qué común tienen entre ambos? En que no son propietarios de la tierra y que además están obligados a trabajar en ella, ¿de acuerdo? Eso es lo que obviamente ocurre, lamentablemente, ¿no? Para esa época. Esa era la condición del siervo, ¿sí? Muy bien. Pero repito, los elementos del feudo solamente son tres. Feudo, vasallo, perdón, señor feudal y vasallo. Pero también es importante recordar quién era el siervo, ¿verdad? Que es justamente, repito, es el que se dedica en trabajar la tierra. Lo paradójico es que esa tierra no le pertenece, sino le pertenece ¿a quién? Al señor feudal. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar acá. Ahora sí, miren, estas son las ceremonias feudales, que de hecho también nos van a venir en cualquier examen de admisión. ¿Ya? Tú dirás, profesor, y el siervo, perdón, y las ceremonias tienen que ver mayormente entre el vasallo y el señor feudal. Así es. Aquí ya no hay esa relación entre el señor feudal y el siervo, no. Acá la ceremonia se va entre el vasallo, que es un noble de menor jerarquía, y el señor feudal, que es un noble con un gran poder por la tenencia de la tierra. ¿Correcto? Eso es obviamente lo que vamos a ver el día de hoy. Ahí está. Por ejemplo, la primera ceremonia feudal que vamos a ver, por ejemplo, es el famoso homenaje. Profesor, ¿qué es el homenaje? El homenaje es esa lealtad o perdón, esa especie, claro, esa lealtad que el vasallo le ofrece a su señor feudal.
es el juramento de fidelidad a su señor feudal. Y como símbolo de esa lealtad, el vasallo se arrodilla y besa el anillo o el rostro de su señor feudal, como puedes ver en la imagen. Jura servirlo en la guerra y en la política. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es algo importante, importante que se va a dar, pues, sin duda en esa época, ¿no? Ese es el homenaje, cuando su vasallo le rinde pleitesías a su señor feudal, ¿correcto? Muy bien, ese es el famoso homenaje, ahí como tú puedes darte cuenta, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más tenemos? Ah, está la investidura. En este caso es lo que el señor feudal le ofrece a su vasallo, ¿no? Por ejemplo, la entrega de tierras, el amo, en este caso el señor feudal, le entrega pues una determinada cantidad de tierras a cambio pues de su fidelidad, de su lealtad, en apoyarlo en sus campañas militares, ¿no? Profesor, ¿y qué pasa cuando el vasallo no cumple con la ceremonia de homenaje? Ah, no, si no cumple, pues su señor feudal lo declara pues un felón, ¿no? Es decir, un vasallo traidor, por la cual pues toda la sociedad pues lo culparía, ¿no? Entonces la investidura tiene que ver con lo que el señor feudal le ofrece a su vasallo a cambio de esa lealtad, ¿correcto? Entonces ya hemos visto la ceremonia del homenaje, la ceremonia de la investidura. Profesor, ¿existen otras ceremonias que de repente no nos haya dicho? A ver, acá está. Miren, observa acá. Por ejemplo, em, como parte, obviamente, de esta ceremonia, de estas relaciones entre el vasallo y el señor feudal, por ejemplo, se entregaba pues las tierras, ¿no? ¿No? Muchos nobles y papas, por ejemplo, peleaban por hacer esta ceremonia, ¿no? Básicamente porque buscaban pues congraciarse con la mayoría de la población. Entonces, esto era importante, ¿no? Para ellos, porque de esa manera pues conseguían pues la lealtad de su gente. Pero básicamente, repito, dos más importantes ceremonias es la de homenaje e investidura. Hay una más, que es la del espaldarazo, pero es cuando obviamente el señor feudal nombra a su vasallo caballero. Era pues el nombramiento de un vasallo en caballero, ¿no? Profesor, y el caballero qué era básicamente? Bueno, era un hombre de vanguardia que iba pues en las campañas militares, conformaba pues la élite guerrera en defensa de su señor feudal. Ahora, para la condición para ser un caballero era primero que sí o sí, jóvenes, tenías que ser un noble, un vasallo, ¿no? Un noble de buena familia, ¿no? Bueno, cuando hablo de buena familia, pues me refiero pues a familia adinerada, poderosa, ¿no? No cualquiera podía ser en este caso un noble, o perdón, un caballero. Pero igual, pues para ser caballero tenías que pasar por una serie de procesos, ¿no? Por ejemplo, primero tenías que ser un paje, o sea, este muchacho que ayuda, auxilia al caballero, le da a alimentar los caballos, eh, arregla sus provisiones para que el caballero pues, pueda ir en sus viajes, etcétera, ¿no? Y luego pasas a ser escudero, ¿no? El hombre pues que acompaña en las aventuras al caballero. Recuerden, por ejemplo, la obra Don Quijote, ¿no? ¿Quién era el escudero de Don Quijote de la Mancha? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién era el escudero de Don Quijote? De Don Quijote, según la obra de Cervantes. ¿Mm? Sancho Panza, ¿sí o no? Claro, ¿no? Entonces, ¿quién era el escudero? Era pues el protector del caballero, ¿no? El que lo acompañaba en sus viajes. Y de acuerdo pues a tus hazañas que tú realizabas en beneficio de tu señor feudal, pues eras nombrado pues finalmente caballero, ¿no? Ahí está caballero. De todos pues los caballeros, el más famoso de todos pues sin duda son los templarios, ¿sí o no? ¿No? Los caballeros pues que van a tener pues un protagonismo importante durante las cruzadas, ¿ya? Durante las cruzadas. Esto no te vayas a olvidar, ¿sí? Muy bien, chicos, ahí está. Entonces tenemos pues la ceremonia de homenaje, la ceremonia de investidura y la ceremonia del espaldarazo.
¿Ya? No te debes olvidar esa parte. Muy bien, chicos. ¿Qué más tenemos, profesor, acá? A ver. Ahí están pues los caballeros templarios, ¿sí o no? Claro, estos caballeros templarios pues sin duda fueron muy importantes durante las cruzadas, ¿no? Esta orden militar va a ser fundada pues a inicios del siglo XII. La Iglesia pues católica lo reconoce, ¿no? Y ellos se van a encargar pues justamente de expandir el feudalismo hacia Oriente, ¿no? Con el paso del tiempo pues estos templarios van a sin duda eh, va a acumular, pues, en este caso, mucho poder político, económico, van a convertirse, pues, en grandes negociantes, van a incluso otorgar préstamos y producto de esos préstamos, pues, reciben intereses y van a, pues, tener una buena posición económica, ¿no? Y eso de una vez, pues, va a provocar, pues, la envidia de muchos monarcas, ¿no? Que van a tratar, pues, de exterminarlos, ¿no? Uno de los reyes, pues, que destaca justamente en eliminar pues a los templarios es pues el rey Felipe IV, ¿no? Incluso el Papa, temeroso pues de que esta orden poco a poco empiece a tener cada vez más fuerza, también pues decide disolverlo, los templarios. Muy bien, vamos a ver acá. Muy bien, vamos a ver pues ahora bueno, las características, ahora lo vamos a ver en este caso, ya para ir acabando esa parte, porque todavía hay mucho más del feudalismo, pero básicamente unas actividades que vamos a realizar. Pero hasta aquí, jóvenes, con respecto a los elementos del feudalismo, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud? ¿Todo claro? ¿Sí? A ver, comenten por ahí, por el chat. ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo claro? ¿No hay ningún problema? A ver, puedes responder, no hay problema. Tú dilo nomás si es que hay algún tipo de dificultad. ¿Mm? Muy bien. Bien, chicos. Bien, vamos entonces, veo que están un poquito de repente ahí, claro, a veces el tiempo también es muy largo, a veces estar ahí en lo virtual. ¿Qué les parece si nos relajamos 2 minutitos y hablamos sobre las características del feudalismo ya para ir acabando, ¿ya, chicos? Entonces un pequeño de 2 minutos ahí, pero no se vayan de la sala. 2 minutos, un pequeño relax, por así decirlo, y vamos con todo, ¿ya? Para ya ir terminando nuestra clase de hoy, que ya justamente ya vamos acá, no se preocupen, ¿ya? 2 minutitos o tres, y de ahí retornamos para hablar sobre las características del feudalismo, ¿ya? Ahí pueden estirarse un poquito o tomar su agüita. Entre las principales características del feudalismo, sin duda, pues vamos a hablar un poco acerca de las características económicas, es fundamental. Te pregunto, incluso ahí está en la pantalla. Si el feudalismo mayormente se caracteriza por la tenencia de la propiedad terrateniente, ¿cuál crees que sea la principal actividad económica de esa época? ¿Tú qué dices? A ver, ¿cuál sería la más importante actividad del feudalismo? ¿Cuál es? ¿Mm? La agricultura, claro, la agricultura, ¿no? Para esa época, la gente estaba convencida que la tierra puede ser un bien muy apreciado, simbolizaba pues vida, poder y riqueza, ¿no? Mientras más tierras tenga, más poder, más riqueza, ¿verdad? Claro. Ahora, la ganadería también tenía pues o cumplía pues un rol similar pues a la agricultura, ¿no? Porque el hecho de obtener ganado también te permitía pues tener poder, ¿no? Ahí pues mayormente qué tipo de ganado estamos hablando, el ganado bovino, ovino, equino, etcétera, ¿no? Te comento, por ejemplo, Tupac Amaru II, estoy seguro que tú lo conoces, él era un importante arriero en el Cusco, en la cual su principal actividad pues era el comercio, él trasladaba pues una gran cantidad pues de ganado, y en esa época pues un ganadero que tenía una gran cantidad pues de estos animales pues le simbolizaban pues tener un patrimonio considerable.
Claro. Actualmente, pues, muchos propietarios de ganados también poseen, pues, una determinada riqueza. Claro, ya estamos en una modalidad o un sistema totalmente distinto al feudalismo, pero a pesar de ello, estos propietarios, pues, tienen sin duda un poder económico gracias a que son propietarios, pues, de grandes ganados. Cada uno de estos animales te puede costar, pues, entre 500 y 600 soles, por ejemplo. Y estamos hablando, pues, de animales, ¿cuántos animales poseen estas personas? Pueden, pues, poseer 30, 70, 1000, dependiendo, obviamente, de su poder. Y en el feudalismo, obviamente, pues, tener ganado y tierras simbolizaban, pues, poder, simbolizaban riqueza, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, como justamente te mencioné, el comercio era muy precario, debido, pues, a las trabas que se daban con los impuestos que los señores feudales eh, realizaban en sus respectivos feudos. En, prácticamente, pues, la moneda tampoco circulaba, solamente era interno, o sea, la moneda solamente servía como dentro de lo que es el mercado interno. Por lo tanto, diríamos, pues, que durante el feudalismo había una autarquía. Profesor, ¿qué es una autarquía? Una autarquía, pues, en este caso es una sociedad que se autoabastece. Ese obviamente era la sociedad feudal, ¿no? La autarquía, ¿correcto? La autarquía, muy bien. Tipos de tierra, profesora. Ahí están los tipos de tierra. Bueno, el latifundio, como tú ya sabes, es obviamente aquel que le pertenece al señor feudal, como tú puedes ver. Hablamos, pues, de miles de hectáreas que de hecho, pues, pertenecen al señor feudal, al hogar de señores. El minifundio, por lo generalmente, pues, corresponde a una pequeña propiedad. Por lo general, pues, sus propietarios son los vasallos o aquellos campesinos libres que han tenido, pues, algún tipo de tierras entregadas por su señor feudal. Y bueno, pues, lamentablemente, pero muchas de estas tierras, digamos, no eran muy productivas y estaban a merced, pues, de sequías y de otros problemas que podían ocasionar pérdidas en estas tierras. Profesor, ¿qué es el alodio? Bueno, el alodio es una zona comunitaria de uso común en la cual las personas lo trabajaban, ¿correcto? Y que obviamente no eran muy productivas, ¿no? Pero que igual les servía a las comunidades de una manera aprovechar este tipo de campos. Ahora, en cambio, la reserva señorial eran las mejores tierras del señor feudal y que claramente, pues, no eran cedidas ni al vasallo ni a su siervo, ¿no? ¿Es correcto? Es más, pero sí los siervos estaban obligados a trabajar en esas tierras de manera gratuita por un determinado tiempo, y eso era parte, obviamente, de un impuesto que ellos realizaban. Y ese impuesto, como tú puedes ver, se va a llamar Corbia, ¿de acuerdo? Corbia, no te debes olvidar eso, ¿sí? Muy bien, chicos, ahí está. Entonces son, digo, los tipos de tierras que vamos a ver. Ah, aquí está, profesor. Entonces, si no había comercio, si el circuito monetario era muy débil, entonces, ¿de qué vivía el señor feudal? Vivía, pues, de los impuestos, ¿no? Que obligaba a pagar en sus feudos. Tenemos, por ejemplo, el censo. Era, pues, un pago en los productos, en la renta, y luego, obviamente, era, pues, parte de un pago también que lo tenía que hacer también en monedas, ¿no? La banalidad que justamente le mencioné, ¿no? Era, pues, un pago que tú tenías que hacer por usar los molinos, los puentes, en fin. Ahí dentro de eso tenemos, pues, los pontazos, la gabela, el peaje que justamente mencioné, ¿no? Tú querías trasladarte de un feudo a otro, te querías trasladar de un feudo a otro, pues pagabas un impuesto, peaje. Por eso que el comercio era muy dificultoso de hacerse, porque imagínate el comerciante pagar impuestos por cada vez que cruza un puente, un camino o un feudo, ¿no? No le era conveniente, pues. Esta fue lo que es la talla, que era, pues, un pago por los bienes que que va a adquirir, y que de hecho, pues, este tipo de impuesto perduró, pues, hasta el siglo XVIII, ¿no? Imagínate cuántos siglos ha perdurado este tipo de impuesto. El diezmo es el pago de la 10ª parte de tus ganancias en beneficio de la iglesia. La primicia es
el pago que tú tienes que realizar pues por tu primera cosecha. ¿Y a quién le pagas? También a la iglesia, ¿no? Entonces imagínate pues esa serie de pagos que tú tienes que realizar y que claramente el señor feudal pues estaba muy contento que así ocurriese. Pero la población pues sin duda no le caía nada bien eso porque encima que vivían en una pobreza tremenda, tenían que pagar pues impuestos para la iglesia, impuestos para el señor feudal, etcétera, etcétera. Entonces era una explotación pues muy, muy atroz. Por eso que van a haber muchos levantamientos, pero lamentablemente pues aniquiladas por los señores feudales. Aquí pues el término de los derechos humanos no existía, ¿no? Todavía. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí está. Bien. Ahí está, por ejemplo, vean, ahí está la autarquía feudal, ¿no? Es decir, el autoabastecimiento que ellos se hacían, ¿no? Pues es un feudo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Una recopilación ahí, un dibujo más similar, ¿no? Ojalá, profesor, para pasar este puente me pagan impuestos, claro, te pagan impuestos. Para pasar este camino, también otro impuesto, ¿no? Imagínate, ¿no? Y si me voy a otro feudo que está por acá, también otro impuesto, ¿no? Imagínate, ¿ya? Y ahora acá. Profesor, hablemos ahora de las características sociales. Bueno, era una sociedad estamental, jóvenes. Profesor, ¿qué significa una sociedad estamental? En la cual, de acuerdo a la categoría que tú pertenecías, tú no podías cambiar de posición, te quedabas en esa categoría, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un noble, nacías y morías como noble. Tú eres un campesino, nacías y morías como campesino. Tú no te podías convertirte en noble. Tú no te podías convertir en un, individualmente hablando, en un ser distinto a tu categoría, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso ya era lo que se conoce como estamentos, ¿no? Eran, pues, repito, los sectores sociales de la estratificación de la sociedad durante el feudalismo, ¿no? Cada grupo conformaba su propio, conformaba un determinado grupo social, ¿no? Perdón, cada grupo, claro, conformaba pues un determinado sector social, ¿no? Eh, ya sea por su poder económico, tradición, honor, entre otros, ¿no? Solamente una persona que se casaba con un miembro de su propio estamento. O sea, era imposible imaginar que un campesino se case con un noble, ¿no? No era factible. Estaba prohibido completamente. ¿Correcto? ¿Cuáles eran estos estamentos? Bueno, estos estamentos está dividido pues en tres, ¿no? Los vellatores eran pues los nobles, guerreros, caballeros, vasallos. Ellos pertenecían a ese grupo, a ese estamento. Los oradores eran los papas, cardenales, obispos, párrocos, todos aquellos que tenían altos cargos en la iglesia. Y por último tenemos a los velatores, ¿no? En este caso, perdón, los laboratores, que son los campesinos, los pastores, los villanos, los siervos, etcétera, ¿no? Los que conforman obviamente los, en este caso, la mayoría de la población, ¿correcto? Ahora, ¿se acuerdan que yo les mencioné que el feudalismo empieza a tener fuerza luego de la caída del Imperio Carolingio? Claro, sobre todo porque antes de la descomposición del Imperio Carolingio, o perdón, mucho después, empezaron a darse algunos edictos que van a afianzar, ¿no?, el poder del feudalismo, como por ejemplo el edicto de Mersen, en la cual pues decretaba la relación de servidumbre, ¿no? ¿Cómo? En este caso, tú vienes acá para protegerte de los bárbaros, ya yo te voy a proteger, pero a cambio tú vas a trabajar mis tierras, por ejemplo. Eso le permitió pues fortalecer el carácter feudal. Pero también pues el edicto de Kiersey, en la cual pues ahora los tierras ya no van a ser entregadas al imperio o al reino, sino que van a permanecer como parte pues de la herencia familiar. Este tipo le va a permitir pues que los descendientes de los condes, los marqueses, los duques obtengan esas tierras por derecho propio, por derecho de herencia. Y eso va a permitir pues a fortalecer también bastante el feudalismo. ¿Ya? Muy bien. Profesor, acá explíqueme cómo es esta relación social de mayor explotación que se daba entre los señores feudales y los siervos. Ah, bueno, como consecuencia de ello, pues ahí te vas a dar cuenta que van a haber pues una serie de rebeliones, ¿no?
como por ejemplo la de Jacare en Francia, de William Wallace en Escocia, ¿te acuerdas? La película Corazón Valiente, no sé si alguna vez has visto esa película, o la de Thomas Munzer, ¿no? En el actual país de Alemania, ¿no? Lo menciono así porque Alemania en esa época no existía como país, pero para darle pues una referencia, ¿no? Thomas Munzer, sin duda, fue una gran rebelión que se va a desatar ahí en el actual país de Alemania, como parte obviamente de estas luchas campesinas contra el abuso, contra el autoritarismo de los señores feudales. ¿Ya? Ahí está. Entonces, importante recordarlo. Muy bien. ¿Qué más? Ya está. Características políticas, profesor. Bueno, Europa pues pasaba por una poliarquía, es decir, pequeños estados feudales, ¿no? O en este caso, señores estados feudales a cargo pues de estos, de los señores, ¿no? Feudales que adquirían pues cada vez un mayor poder. Ahora, entre los siglos 9 y 13, obviamente ya no había un imperio, ya no había una centralización del poder, los reyes incluso no podían hacer eso, no tenían el poder que sí tenían los señores feudales, ¿no? Y bueno, pues cada señor feudal pues era autónomo, era dueño de sus tierras, por lo tanto era juez, era administrador y tenía pues un poder absoluto dentro de sus dominios. ¿De acuerdo? Claro, entonces esto digamos es importante recordar. Muy bien. Entonces la Europa de esa época se realizaba pues una poliarquía, ¿no? Poli varias, ¿no? Varios gobiernos, ¿no? Estaba completamente fragmentada en estados feudales. Ahí está. Y por último, chicos, vamos a hablar sobre las características culturales, ¿no? En este caso, la vida cristiana, ¿no? La iglesia cristiana había pues vencido los poderes temporales, eh, su ideología cada vez fue mayor y sin duda pues tuvo una influencia enorme en la política de los estados feudales, ¿correcto? Muy bien. La iglesia pues inculcaba aquí su poder temporal en la tierra y el poder espiritual, emocional y psicológico, ¿no? Que supuestamente era estaba cada vez más fortalecido. Y de hecho pues se impulsó pues una educación muy devota, basada pues en el dogma eh, y de la iglesia, rechazaba completamente lo que era la ciencia, ¿no? No estaba permitido que los científicos, que los investigadores estudien más los conocimientos del mundo que nos rodea, ¿no? Y de hecho, pues, utilizaba pues una serie de discursos por el cual buscaban manipular a las masas, ¿no? Principalmente pues a las masas campesinas, ¿no? Ahí pues la iglesia cristiana es una gran institución muy poderosa, sobre todo en la Edad Media, y se basaba pues su poder en las tierras, en los impuestos que obligaba a la población a realizar, pero también pues había un poder ideológico, ¿no? Su dominio ideológico fue importante, ellos controlaban eh, a través de la educación, utilizaban su discurso en las diferentes universidades. Recuerden que las universidades fueron creadas por la iglesia, ¿no? Y atemorizaba a cualquier tipo de persona que no admitía la cristiandad, eh, promoviendo pues una serie de torturas, de maltratos a aquellos que no están de acuerdo con la iglesia en el tribunal de la Santa Inquisición, por ejemplo, ¿no? Estableciendo el tribunal de la Santa Inquisición, por ejemplo. Ahí está, como puedes ver ahí. Y ahí está, ¿no? ¿Quiénes eran los bardos, profesor? Ah, pues eran los hombres del común que mayormente se dedicaban pues a la música, eran los famosos trovadores que recitaban poemas, cantaban versos, eran pues las famosas lenguas vulgares, las que permitió pues el nacimiento del castellano, del francés, entre otras lenguas, ¿no? Claro. Y ellos realizaban su arte a cambio pues de una compensación económica, ¿no? Muy bien. Otros nobles pues dedicados pues al arte, ¿no? Ya sea por necesidad o por simplemente porque les agrada hacerlo, ¿no?
¿no? Entonces, muy, muy importante, ¿no? Estos personajes que van a ser parte, pues, de las ceremonias populares que se van a dar en la Edad Media. Ahí está, ¿no? Muy bien, muy bien. Profesor, ¿qué cambios se van a dar justamente entre el siglo XI y XIII aproximadamente? Bueno, eso ya lo vamos a ver justamente la próxima que nos toque. Vamos a ver sobre los cambios, en fin, ¿no? Todo eso lo vamos a ver ya la próxima semana, ¿ya? No te preocupes, con mayor detenimiento, ¿sí? No te preocupes por eso. A ver, chicos, ¿qué les pareció la clase de hoy? ¿Todo bien? ¿Alguna dificultad? ¿Alguna inquietud han tenido? No sé, a ver, coméntame, ¿qué dificultades has tenido? Ninguna, ¿verdad? ¿O sí? ¿Hay alguna inquietud de repente que quisieras tú hacer? No sé, a ver, No, coméntame. profesora, ¿Todo claro? está bien. Muy Sí. bien. Excelente, muy bien. Perfecto. Ya seguramente en estos próximas horas vamos a tener un horario ya fijo, ¿ya? Ahorita un ratito quiero ver esta parte. Ya está. Y ya en la siguiente clase que nos veremos, pues vamos a continuar, ¿no? Hablando sobre la Edad Media. Todavía tenemos que ver mucho esto. Por lo menos dos, tres capítulos. Eh, muy bien. A ver, a ver. Listo. Muy bien. Disculpen. Ya. Durante estos días hoy día van a ver en la plataforma. Ahí voy a entregar pues una pequeña actividad, algo breve nada más, como parte pues de como parte del reforzamiento de lo que hemos hablado, origen, definición, características, ceremonias, etcétera, ¿ya? Algo breve, ¿no? Así durante estos días para que vayan resolviéndolo, ¿ya? Y ya cuando terminamos el feudalismo vamos a hacer una actividad un poquito mayor, ya esperemos pues que sea en clase. ¿De chicos? Bien, jóvenes. Entonces, nos estamos viendo en otro momento. Cuídense. Un gusto haber conversado con cada uno de ustedes y espero que nos vayamos conociendo cada vez más, sobre todo ahora pues que estamos en la presencialidad. Ya chicos, los dejo, vayan, descansen un ratito y luego vayan pues a su siguiente clase. Un gusto conocerlos a todos ustedes. Leiner Cárdenas para servirles, ¿ya? Nos vemos, cuídense, hasta una nueva oportunidad. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Chao, chao.